Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, las pone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces estamos hoy celebrando esta fiesta muy interesante dentro de nuestra iglesia, que es San Antonio de Padua, muy conocido, ¿verdad?, por todos. Este es uno de los grandes santos, entre comillas, vamos a decir, uno de los santos milagreros, más milagreros dentro de la iglesia. Y bueno, hoy justamente el Evangelio nos está llamando a mirar desde un aspecto moral y ético, queridos hermanos. No nos quedemos simplemente al pie de la letra tomando esto, sino que miremos el aspecto de la moralidad. ¿Qué quiere decir moral, queridos amigos? Moral quiere decir darnos cuenta aquello que está bien y aquello que está mal. Peñande yara come baite mañande peñande apunto ume peñandere cobebe para darnos cuenta lo que está bien y lo que está mal, y esa es la inteligencia, ¿verdad? Y entonces, aquí nos está diciendo, somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones y darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Porque justamente, queridos hermanos, una vez que sabemos lo que está bien y lo que está mal, va a venir la decisión, es decir, vamos a utilizar nuestra libertad. Y contra la libertad ni Dios no puede hacer nada, queridos amigos. Dios nañande forzamos aña lleva. Dios siempre, recuerdo en ese famoso dibujo que decían que Jesús va y golpea esa puerta, ¿verdad? Y tiene una lámpara encima y golpea la puerta. Y uno dice que le criticó al pintor y le dice, tu puerta no tiene picaporte, no se ve el picaporte, no tiene picaporte tu puerta, te olvidaste. No, le dice el pintor, porque el picaporte de esta puerta está hacia adentro. Solamente tú le puedes abrir al Señor que golpea tu corazón y tu vida. Y ahí está la libertad, queridos hermanos. Pero qué maravilla, qué intuición. Miren, queridos amigos, que con esta imagen y con este dibujito tan hermoso, un Jesús que golpea nuestro corazón, la puerta tuya no tiene picaporte hacia afuera porque el Señor no va a forzar la puerta. No va a ser como la fope que viene ahí, echa tu puerta y hace desastre, te entra y dice, guau, que te mató porque vos le disparaste, y lo que sucedió y sucede, ¿verdad?, entre nosotros. O sea, irrumpe, ¿verdad? No le interesa nada con tal de que yo cumpla otras cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, el Señor no es así, queridos amigos. El Señor lo único que hace es golpear siempre a través de su palabra. Nos llama a la conciencia. Nos ha regalado la conciencia para que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Queridos amigos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo, queridos hermanos, sobre todo todos nosotros. Y digo, de allí como habemos más de 85, 90 años, no sé cuántos años lo que vamos a vivir. Algunos incluso vivimos menos, otros tal vez somos un poquitito más fuertes. Pero queridos amigos, todos pasaremos, pero todos tenemos una vocación tan linda que el Señor nos ha regalado.
ya endumina, ya examina el Dios que todos los días, yande no, y a través de aquí, yande atoy, yande yara atoy, yande yara está golpeando tu corazón, pero esa puerta solamente la podés abrir de adentro. Abríle un poco al Señor. Y entonces aquí entendemos el aspecto moral. Y entonces ya no hace falta, ¿verdad?, de entrar en todos los detalles cuando te dice no cometerás adulterio. El que mira a una mujer, ¿viste? El que mira nomás luego ya te dice el Señor. ¿Por qué? Y porque esto pues es del aspecto moral. Va elare usea en síntesis. Va elare hipotá. Termino diciendo simplemente esa frase tan interesante de un gran estudioso de la moral, Hering, su apellido, un alemán, uno de 1970 por ahí, de feliz memoria ya, ¿verdad? Pero que ha dejado en los escritos de moral como, vamos a decirle dentro de la teología, como una pólvora, digamos, porque nos hace entender en esa intuición que él tiene y dice que lo esencial y lo fundamental en nuestra vida es la opción fundamental, justamente así él dice. ¿Cuál es tu opción fundamental? Ñaneñe dice, va el are usea, va el are hipotá, moogo tolare guatareina, va el añande yara yerureande, amba ella lare guatata, sé yo que, ¿entendiste? Eso es lo que quiere decir, opción fundamental, opción fundamental. ¿Cuál es la opción fundamental? ¿Por qué? Con eso él te está diciendo dentro de la moral que también podemos caer en el pecado, que caemos en el pecado de nuestra debilidad, pero esa no es nuestra opción fundamental. Yo no quiero caer en el pecado, yo no quiero entonces vivir fuera de la dignidad de los hijos de Dios, sino que por mi debilidad o porque algo me pasó, caí en el pecado, pero ahora recapacito, el hijo pródigo, me doy cuenta, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como al último de tus servidores. Pero me doy cuenta que he pecado. Hijo mío, levántate, vístanle, pónganle el mejor vestido, pónganle el anillo, la dignidad, pónganle sandalias en los pies. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Qué lindo que es cuando entendemos que la vida cristiana es una opción fundamental y sobre todo cuando sabemos que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores que cometemos, nosotros decimos, Señor, quiero volver a ti. Que así sea. Que así sea.